En algunos casos, creo que en el caso de ustedes, 9, hay una parte que dice que van a sustentar, o sea, era una charla que debían dar en el salón de clases. Como no van a dar charla, tienen que hacer un trabajo escrito con el mismo tema, siguiendo los mismos lineamientos que están ahí, con la única diferencia de que usted no va a meter dentro del sobre una charla, sino que va a hacer un trabajo escrito con el contenido del material que se pide en esa asignación. Si mal no recuerdo, creo que son las técnicas de estudio. Cuando veamos ese tema, se van a dar cuenta que en el modular dice que deben presentar una charla y que es de manera grupal. Pues entonces va a cambiar, obviamente, a individual y no va a ser charla, sino un trabajo escrito. Pero a medida que va pasando las actividades, pues yo se las voy a ir explicando para que tengan clarito qué es lo que tienen que hacer y cómo lo deben hacer para evitar inconvenientes. El material, repito, todo lo trabajado está en el módulo. Yo no voy a poner nada que no esté en el módulo, no voy a explicar ninguna actividad que no esté en el módulo. Y si no está en el módulo, entonces se buscará la manera de dárselo, pero todo está en el módulo. ¿Ven la diapositiva que dice generalidades del curso? ¿La ven? Sí, se ve. Listo, ahí vamos. Pues empezamos con la fecha de inicio del trimestre. Inicia el 2 de enero, o sea, hoy. ¿Cuándo es la última fecha de clase? 20 de marzo. Van a tener un horario de consulta, a diferencia del trimestre pasado que trabajé, van a tener un horario de consulta que es el domingo de 5 de la tarde a 6 de la tarde. No hay domingo a las 8 de la noche ni lunes a las 11 de la noche. Domingo de 5 a 6 para recibir respuesta inmediata de sus inquietudes. Si usted por X o Y motivo se acordó que el domingo a las 8 de la noche usted va a hacerme una consulta, pues entonces tiene que esperar que yo revise el celular y si puedo le respondo. Porque ese es el horario que está establecido fuera de la clase de hoy para resolver alguna consulta de ustedes. A diferencia del trimestre anterior que trabajé, las clases van a ser todos los sábados, no van a ser cada 15 días, sino todos los sábados nos vamos a ver a la misma hora y por el mismo canal. El mismo link que usted utilizó hoy es el mismo link que va a utilizar para dar español hasta el 20 de marzo. ¿Qué áreas o qué temas o qué material vamos a trabajar del programa de español? Vamos a trabajar las 4 áreas que aparecen ahí. La comunicación oral, la comunicación escrita, la comprensión lectora, porque como estamos en español debemos leer bastante para comprender los textos. La estructura de la lengua, porque es fundamental que usted sepa estructurar desde una oración en adelante para que tenga coherencia y cohesión y así usted pueda llegar a redactar párrafos coherentes. Y después que usted redacta un párrafo, entonces usted va a empezar a redactar párrafos y párrafos y párrafos hasta hacer un texto. Y apreciación y creación literaria. No voy a pretender que usted haga una poesía o haga un cuento porque el tiempo es muy corto y eso necesita práctica, pero sí vamos a ver cómo la estructura de cada uno de estos textos y este está relacionado con la comprensión lectora porque vamos a ver en los textos que vamos a leer, llámese cuento, llámese fábula, llámese novela, porque no vamos a leer una novela, pero sí podemos leer un buen resumen. Eso es lo que nosotros vamos a interpretar. ¿Qué quiere ese autor darnos a entender a nosotros? Estos son las 4 áreas fundamentales que vamos a trabajar en español. ¿Dónde usted encuentra estas áreas? Que no las estoy sacando de aquí, de debajo de la manga. Está en la parte de introducción de su módulo. Criterios de evaluación en la mayoría de los trabajos que vamos a desarrollar en este trimestre, tanto para virtuales como modulares. El contenido, la ortografía, porque estamos en español y obviamente pues hay que evaluar el uso de los signos de puntuación, las tildes, lo claro de su letra, aunque los trabajos en la plataforma debieran ser en computadora,
En los módulos, pues va a ser a mano, el que lo pueda hacer a mano, el que lo quiera hacer a mano y el que lo pueda hacer en computadora, pues lo hace en computadora. No tengo objeción en que hagan los trabajos en computadora. La creatividad es muy importante a la hora de presentar su trabajo, el orden y aseo del material que usted va a presentar, las indicaciones. Eso no significa que si yo le digo que es de color verde, pues usted lo va a pintar, lo va a hacer verde, un verde más puro, un verde más claro. Eso va dentro de la creatividad de ustedes. Y la puntualidad, que es fundamental en un estudiante, que hasta el momento se está perdiendo con este sistema que quieren. El mismo sistema, no estoy diciendo que nadie, sino el mismo sistema, que siempre vamos a tener una excusa, que si se cayó el internet, que si la pongo y no la encuentro, que si estuvo, que si no pude, que si lo demás. La puntualidad es fundamental para cualquier estudiante y para cualquiera persona que vaya a trabajar, que vaya a ser un ente productivo en la sociedad. La puntualidad es fundamental. Si usted le dicen que usted tiene que entrar a las 7 de la mañana y usted llega a las 7:10, pues cuente que las 2 primeras veces le van a llamar la atención verbal, pero en la tercera le van a poner un memo, porque es fundamental la puntualidad. Y la evaluación del trimestre, de esta materia y de todas, porque no, esta evaluación yo no la estoy inventando. Es la evaluación que aparece también en la introducción del curso, del módulo, porque es la evaluación que el sistema nos pide. Trabajo grupal, 15%, trabajo individual, 15%, se hacen 2 mensuales, uno en enero y otro en febrero. Cada uno de ellos tiene un valor de 10%. Eso significa que si usted no hace uno de los mensuales, ya usted está con 10% menos. No es que usted hizo el de febrero y el de enero no lo hizo y usted va a pretender que en febrero ganó 5 y usted va a tener el 20%. Nada más tiene el 10%. Porque también deben tener claro que para tener el porcentaje completo tienen que tener 5 en todos los trabajos grupales, 5 en todos los trabajos individuales para poder tener el total del porcentaje. La autoevaluación obligatoria para el estudiante modular y virtual aparece al final del módulo. La coevaluación también aparece al final del módulo. Y el examen final, ojo con el examen final, porque hay muchos estudiantes que se dan el lujo de no entregar el trabajo del examen final. Y después entonces reclaman que se quedaron. Si usted suma todos los porcentajes que dan aquí, 10, 20, 15 y 15, eso da 70%. En la universidad usted no pasa con 70%. Y para poder tener el 70% aquí, repito, tienen que tener 5 en todo para poder tener el porcentaje. Si usted en el examen final gana mínimo 3 pelonchos, usted tiene 15% de la nota. Porque la mitad de 30 es 15. La mitad si ganó 3, pues tuvo la mitad de los puntos, sacó 15%. ¿Qué quiero decir con eso? Que por ningún motivo tengan a bien no hacer el examen final o el trabajo final, porque yo no pongo examen escrito. Generalmente les pongo un trabajo donde usted va a desarrollar alguno de los temas o alguna actividad que tenga que estar relacionada con la materia y usted tenga que hacer su propio trabajo. No acostumbro a poner en este nivel un ejercicio de cierto y falso, llenar espacios, coja la mejor respuesta. No. Y si lo pongo, es aplicable, pero generalmente no lo pongo, porque siempre vamos a tener el problema de que si estamos trabajando con la plataforma, van a decir que se fue la luz, van a decir que no pudieron meterse, que se cayó el sistema, cualquiera circunstancia en estos momentos es creíble por el sistema que estamos utilizando. Entonces, yo lo que hago es que les pongo un trabajo relacionado al material que vamos a ver en ese trimestre, en el trimestre que estamos trabajando. Y generalmente lo cambio por nivel. Se parecen, pero no son. Donde el estudiante tenga que leer, donde el estudiante tenga que analizar. Cuidado con los copia y pega, porque cuando yo mando a hacer un trabajo donde usted tiene que hacerlo, yo claramente me doy cuenta cuando usted copia y pega de internet por la manera de redactar. No le estoy diciendo que usted no pueda guiarse, porque obviamente debemos guiarnos de un tema determinado, pero no copiar y pegar.
Sin contar que también la mayoría de los estudiantes no tienen la delicadeza ni de cambiar el tipo de letra o si está en negrita, si tiene el hipervínculo, si tiene editar, así mismo copian y pegan y mandan el trabajo. Y ese no es el objetivo. El objetivo para hacer un trabajo escrito es que usted lea el material y usted pueda hacer una redacción determinada con base en el material que se está haciendo. No copiar y pegar porque ese trabajo lo hizo otro. El trabajo mayor que tendrían ustedes es copiar y pegar y el trabajo mayor que tendría yo es leerlo, algo que hizo otra persona. Y esa no es la idea. Así que en esa parte, tanto los virtuales como los modulares deben tener clarito que los copia y pega a kilómetros de distancia se identifican. Y más cuando son trabajos que hacen en computadora y no saben copiar y pegar de manera correcta, porque sí se puede copiar y pegar. Nadie dice que no, pero hay que saberlo hacer también. La terminología cuando estamos haciendo un copia y pega es muy importante porque en algunos momentos la redacción que aparece en los textos no es la misma de lo que estamos trabajando. Entonces estamos copiando y pegando algo incorrecto porque no es lo que se está pidiendo. Y pueda que el tema que aparezca es uno y el que se está trabajando es otro. Entonces, esa parte es la que ustedes deben cuidar a la hora de copiar y pegar. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahorita de lo que hemos visto del sistema de evaluación y la actividad, cómo se va a desarrollar? Nada que preguntar. Bueno, tienen a la mano un tema que dice la comunicación. ¿Lo ven? Ajá, ahí está. Ese es el tema número 1 de su módulo. Vamos a ver la comunicación que se ve en primer año, la comunicación que se ve en segundo año, en tercero. Cada vez que vamos a empezar un curso de español donde usted quiera, nivel primario, secundario, universitario, vamos a empezar. Es norma empezar por el tema de la comunicación. ¿Por qué? Porque es la base fundamental para poder desarrollar un curso, para poder desarrollar cualquier tipo de tema. En este caso, aquí dice que vamos a ver el concepto de comunicación. Ya los que han trabajado anteriormente desde el primer año hemos visto que la comunicación es un proceso mediante el cual un emisor, un receptor, se transmiten mensajes, ideas, opiniones, cualquier tipo de información. Vimos desde el principio que es un proceso porque eso lleva pasos. Independientemente que sea en español, en inglés, en matemática, el proceso comunicativo es el mismo. Necesita de ciertos elementos fundamentales como lo son el emisor, que aparece aquí, el receptor, el código, el canal, el referente o el contexto. Estos son los elementos fundamentales de la comunicación. El emisor, el que hace, el que piensa el mensaje y se lo envía al receptor. De ahí entonces es fundamental también que tanto el emisor como el receptor utilicen el mismo código. ¿Qué significa eso? Que sepan, que estén hablando prácticamente como si fuera el mismo idioma o estuvieran conectados para poder interpretar de manera correcta el mensaje. El canal es el medio por donde va el mensaje, el referente o las circunstancias que rodean ese proceso comunicativo. Si vamos a ver aquí en el código puede ser verbal o no verbal. O en alguna literatura usted va a encontrar código lingüístico, que es el verbal, y el código no lingüístico, que es el no verbal. ¿Cuál es el código verbal o lingüístico? El que utiliza las palabras cuando estamos hablando de manera oral o cuando estamos escribiendo, haciendo una carta. Ese es el código lingüístico. Y el código no lingüístico o no verbal es cuando utilizamos olores, colores, señales de humo. Ese es un tipo de comunicación no lingüística. Entonces vamos a ver ya esa parte de los elementos de la comunicación es de primero y segundo año. ¿Qué vamos a ver en tercero? Esto que está aquí, las barreras de la comunicación.
que no siempre la comunicación es totalmente abierta, siempre va a haber, bueno, siempre no, a veces puede ocurrir que haya algún tipo de interferencia que no deje que el proceso de comunicación, o sea, lo que yo quiero mandarle a ustedes, lo vean o lo escuchen de manera clara. Y ahí, en este caso, vamos a ver 4 barreras. Todo ese material está en el módulo de ustedes en el tema 1. Yo lo único que he hecho es que le saco de manera más clara y específica el material que yo quiero que ustedes vean, porque para repasar y leer está en su módulo. ¿Cuáles son las barreras? Las barreras semánticas que tienen que ver con el significado de las palabras. Y aquí está esta imagen que dice chao, bonjour, hello, y este que está en chino que ni mencionarlo, pero pueden ver la imagen donde cada uno de ellos tiene un lenguaje distinto y si nosotros nos ponemos a tratar de hablar con un chino, pues no le vamos a entender nada. Con un francés menos. Con un inglés, si usted domina inglés, lo puede entender, pero si no, no. A eso se le llama barrera semántica, de manera clara. Pero la otra manera también es que nosotros tengamos una misma palabra que tenga distintos significados dentro de un lugar determinado. Es el que dice aquí, estudia el significado de las palabras. Muchos tienen varios significados. Ese contenido, repito, está en el módulo. Si yo aquí en Chiriquí digo que quiero comprarme una bolsa de pifá. Listo, voy al mercado y me compro una bolsa de pifá. Pero cuando menos acuerda, yo voy a Panamá y quiero una bolsa de pifá, automáticamente pueda que me entiendan y van a decir que soy chiricana por el término que estoy utilizando. Pero en Panamá el pifá se le conoce como pigbae. O sea que la barrera semántica no necesariamente tiene que ser con otro idioma, sino con el significado de un mismo idioma dentro de un lugar determinado. El pifá es en Chiriquí y el pigbae es en Panamá. A eso se le llama barrera semántica. Las barreras físicas son todas las circunstancias que rodean tanto al emisor como al receptor. Ahí podemos ver las interferencias de que esté lloviendo, de que esté tronando, de que estemos metidos en un lugar donde haya mucho escándalo. Póngase que cuando ustedes iban a la discoteca, ustedes no podían entablar una comunicación con otra persona porque empezando tenía que gritar para poder que la otra persona escuchara o oyera, porque oír y escuchar son 2 cosas muy distintas. O sea, esa interferencia que hay en el medio se le llama barrera física. Las barreras fisiológicas también son otro tipo de barrera que impide que en un momento determinado el emisor y el receptor puedan desarrollar el proceso comunicativo de manera clara. Y este está enfocado a la deficiencia que pueda tener el emisor o el receptor. A eso se refiere. ¿Qué tiene que ver ahí? Mire lo que dice. La sordera, voz débil, problemas visuales. Yo no puedo pretender que ustedes me pongan atención o que ustedes escuchen si estamos dentro de un aula de clase y que yo hable así bajitito, bajitito. Eso va a ser una barrera fisiológica porque tengo la voz muy débil o muy baja para poder que todo el salón me escuche. O tratar de hablar con una persona que tiene problemas auditivos y que yo me ponga de espalda a esa persona y que me vaya a entender. Pues las personas que tienen problemas auditivos necesitan leer el movimiento de la boca. Y tampoco puedo hablar de manera rápida, debo hablar despacio y modular de manera clara lo que quiero que la persona entienda. Porque muchas personas no nada más tienen problemas auditivos completos, pueda que escuchen algo, pero necesitan complementarlo con el movimiento de la boca. Y las barreras psicológicas es aquel tipo de barrera que está también en el emisor o en el receptor, pero que impide que el emisor o el receptor puedan entender o captar el mensaje. Ahí hablan de temor, odio, tristeza, alegría. Yo no puedo pretender que ustedes, vamos a poner un ejemplo de una barrera psicológica, hayan tenido problemas conmigo en clases anteriores o en otros niveles
y ya usted viene predispuesto a decir, ay, ya viene la profeta, para no decir otro término, ya viene la profeta con su mismo cuento, su misma cosa, ya usted está predispuesto. Y todo lo que se diga y todo lo que se haga no les va a llegar a ustedes, porque ya usted psicológicamente está predispuesto a que nada de lo que va a ver en esta clase usted lo va a entender. Por eso, porque es una barrera psicológica. La semántica tiene que ver con el contenido de las palabras. Las físicas con todas el medio ambiente que está alrededor del emisor y el receptor. La fisiológica con las deficiencias que pueda tener el emisor o el receptor. Y la psicológica es la disposición o el estado de ánimo que yo tengo en un momento determinado para tratar de entender o de comprender lo que se está dando en una materia o en una clase o en un determinado momento de su vida, porque no vamos a hablar solamente que sea en clase, sino en el momento determinado de su vida. Cuando usted vaya a trabajar y usted le cae mal su jefe, entonces ya usted va en problema porque todo lo que el jefe haga, usted va a decir que eso no sirve o usted no lo va a querer hacer porque no le va a encontrar la parte positiva de cualquier presentación o cualquier opción que le vaya a dar su jefe. Usted va a estar predispuesto y no me van a decir que no han tenido algún tipo de barreras, porque estas barreras están en la vida de cada uno de nosotros y no nada más para la escuela, sino en la vida diaria. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿O me dejaron hablando solita? Creo que no. ¿Crees que no? Bueno, vamos a ver. La comunicación lingüística ya lo vimos en antes, verbal, cuando es oral y escrita. Y la no lingüística es los gestos, imágenes, sonidos, colores, olores. Eso se refiere los tipos de comunicación o de código en determinado momento. Aparece una comparación entre la comunicación oral y escrita. Aquí están las diferencias. Una se dice y se escucha, la otra se escribe y se lee. Es espontánea, la escrita es razonada, obviamente, porque no voy a escribir tal cual me venga, sino que tengo que tratar de arreglarlo. Se rectifica la oral. Yo puedo decir algo ahorita que me equivoqué, le digo perdón, es así, pero en la escrita queda la evidencia de lo que se está diciendo. La acción corporal se refiere a cualquier gesto o movimiento que yo pueda hacer para reafirmar lo que estoy diciendo, cosa que no puedo hacer en una nota porque no me van a ver, no puedo reafirmar nada. No hay gestos, no hay movimientos, no hay miradas, no hay nada. Utiliza modismos. Cuando nosotros hablamos, pues generalmente de manera inconsciente utilizamos modismos. También usamos el tono de voz, la subimos, la bajamos. Acá en la escrita se utiliza la gramática, la redacción, la ortografía. La comunicación oral es dinámica porque puede cambiar de lugar, de tiempo, de espacio, de tema. La comunicación escrita es estática. Lo que usted escribió ahí de un tema determinado, ahí va a quedar. Tipos de comunicación, que también aparece, ya les digo, todo esto aparece en su módulo. Está la intrapersonal, que es la comunicación que yo hago conmigo misma, y no me van a decir ustedes ahora que ustedes en un momento determinado ustedes mismos no piensan para ustedes, no se regañan ustedes mismos y estoy haciendo esto mal. Eso es comunicación intrapersonal. La interpersonal es la que yo hago con otra persona, la que estoy haciendo con ustedes ahorita, y la de masas es el tipo de comunicación donde un emisor manda un mensaje que le llega a muchas personas. En este tipo de comunicación de masa están muy involucrados las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Llámese periódico, llámese radio, llámese televisión, internet, Facebook y todas aquellas tecnologías que están relacionadas al internet y a las computadoras y demás, a las redes. Todo eso se llama comunicación de masas. Hasta aquí entonces el contenido que se va a trabajar de la comunicación.
Ese es el material que aparece en su módulo. En el tema número 1 habla de la definición de la comunicación. Después habla de, ahí está el esquema que les dije, del código lingüístico o comunicación lingüística o no lingüística. Y aparecen las experiencias de aprendizaje, donde usted va a identificar, y ahí aparece el ejemplo también, cuáles son los elementos de la comunicación en una situación comunicativa diaria. Dice, Carlos dice a Sandra por teléfono, tomaré el avión a las 8. Ahí usted entonces tiene que identificar en esa parte quién es el emisor, quién es el receptor, el código, el canal, el mensaje. El tema de la comunicación de tercer año es el repaso general de lo que se da en primero y segundo, pero igual el material está en el módulo. Después aparece la siguiente actividad, habla sobre comunicación e incomunicación. Ahí aparecen las barreras de la comunicación, que fue las que vimos ahorita, la física, la semántica, las psicológicas, las fisiológicas. Esas son las 4 barreras. Y aparecen unas imágenes donde usted debe identificar cuál de esas, de las barreras que hemos visto, representa cada una de las imágenes que está ahí, y usted tiene entonces que ponerle si es física, semántica, y decir por qué, porque dice, identifica y señala las barreras de la comunicación presentes en cada una de las imágenes. Además, explica por qué no hay comunicación. Entonces usted debe explicar qué tipo de barrera es. Aparece un pareo donde usted está emisor, receptor, y en la parte de al lado aparece el concepto que los va a unir, y usted, pues, alumnos que saben hacer un pareo, ponen el número y relacionan los conceptos. Aparece un crucigrama que también está relacionado con el contenido de emisor, receptor, código, canal y mensaje. Ese es el trabajo del primer tema de tercer año, que es el resumen de lo que es todo lo que se ha visto sobre la comunicación, incluidas las barreras. Ese es el material que deben resolver. Para los estudiantes modulares, esa es la actividad. Para los estudiantes virtuales en plataforma, está la actividad parecida, porque no puedo resolver la misma aquí ahorita en la clase, porque entonces los modulares la van a llevar resuelta. Y los virtuales entonces van a ver qué tienen que hacer. Es lo mismo. Son las situaciones comunicativas no son las mismas, pero el contenido sí es el mismo. Deben desarrollar, identificar en aquellas situaciones quién es el emisor, el receptor, el código, el canal y el mensaje, igual que lo van a hacer los estudiantes modulares. Es importante que ustedes tengan presente que el material es el mismo. Lo único que puede cambiar en un momento determinado son las actividades. Es lo único que yo puedo cambiar, pero el contenido y el módulo es el mismo.